Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, les llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, tomada del libro 1 de Samuel, capítulo 3, nos presenta el precioso llamado que hace Dios del niñito Samuel. En tres circunstancias, en tres momentos distintos, Dios llama y no se cansa de llamar al hombre. El sacerdote Elí, ante el tercer llamado que Dios hace del niño Samuel para convocarlo a que sea de los suyos, reconoce que no es la voz de los hombres, sino la voz de Dios la que ha convocado a Samuel. Por eso le dice: «Ve a acostarte, y si alguien te llama, respóndele: habla, Señor, que tu siervo escucha». Es un modelo de respuesta vocacional, la expresión que le dice el sacerdote Elí a Samuel, un modelo de respuesta vocacional para nuestra vida. Y cuando llevamos pocos días del año nuevo, tenlo como un verdadero proyecto y programa de vida. Dile al Señor: habla en este nuevo año que tu siervo escucha. En la misma línea encontramos el Salmo responsorial que hoy nos propone la liturgia en el Salmo 40, cuando se dice: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». El salmista en efecto canta a Dios el deseo de cumplir, de guardar sus mandatos, y dice: «Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito». Dichoso, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Como está escrito en mi libro: «Para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas». Hoy digámosle al Señor: «Quiero hacer tu voluntad cada día de mi vida. Sé que tu voluntad en mí es sabia, es perfecta. A veces parece contradictoria con mis pareceres y criterios humanos, pero sé que obedeciendo a Dios no me equivoco, y por el contrario que obedeciendo mis caprichos y deseos personales sí me puedo engañar». Pero hablemos del Evangelio hermosísimo que hoy nos presenta Marcos en el capítulo 1. Jesús, saliendo con Santiago y Juan, hermanos entre sí, va a la casa de otros dos hermanos, de Simón Pedro y Andrés. Nos cuenta el evangelista Marcos que la suegra de Pedro estaba enferma. Jesús se acerca, la cura e inmediatamente ella se pone a servirles. Luego nos dice que al anochecer llevan ante la presencia de Jesús en la casa de la suegra de Simón Pedro a muchos enfermos y posesos que Él sana y libera de sus males y de espíritus misteriosos que en el tiempo no se reconocían, algunos de la enfermedad, otros simplemente del mal que acecha el corazón humano. Finalmente se nos dice, siguiendo una seguidilla cronológica, que ha pasado el anochecer
y que en la madrugada del día siguiente Jesús se marcha a un lugar en soledad, a cielo abierto, y se pone a orar. Y después de un buen espacio de oración, se va como itinerante con sus discípulos a misionar, a llevar el Evangelio a otros pueblos cercanos. Encontramos 4 acciones claras de cómo Jesús hace la voluntad del Padre Dios en la línea de la primera lectura y el salmo responsorial de hoy. Jesús vino, 1, a curar enfermos, 2, a liberar del mal, 3, a orar y tener intimidad con el Padre Dios, 4, a ser un itinerante misionero de poblado en poblado, anunciando, predicando, proclamando el mensaje de salvación que el Padre Dios ha colocado en su corazón. Hoy, cuando quieres hacer la voluntad de Dios, pídele al Señor ser instrumento primero para ser una persona orante, de vida interior, de diálogo diario con el Señor, de estar en intimidad con Él, de leer su palabra, de reconocer su mensaje, de enamorarte del misterio de la persona de Jesús. En un segundo momento, el Señor te invita a que en los distintos ambientes de la empresa, de los amigos, de la familia, de terceras personas, tú hables de Jesús y de las maravillas que Jesucristo ha hecho en tu vida, de cómo ha renovado tu vida, ha cambiado tu relación matrimonial, te ha hecho un mejor ser humano, cómo te ha liberado de vicios, adicciones, de pecados que estaban fuertemente arraigados en ti. Y eso es testimonio y fuerza para que otros también crean que pueden ser liberados de las ataduras espirituales que hay en su corazón. Háblale a los hombres de cómo tú has sido sanado en tu corazón, de heridas de tu pasado, de enfermedades orgánicas, cómo de alguna manera Dios se ha glorificado en tu cuerpo, dándote salud y sanación. Jesús está en la casa de Simón Pedro, en la casa de su familia, concretamente de la suegra del apóstol Pedro. Nos dice el evangelista que estaba con fiebre muy alta, que él cura a esta mujer y enseguida ella con gran celeridad se pone a servirles. Luego nos habla de cómo Jesús sanaba a los enfermos que llevaban a su presencia, exorcizaba, liberaba de los demonios y salía a espacios separados, solitarios para orar. Pero quizás el centro de todo este evangelio está ubicado en ese afán misionero de Jesucristo, cuando afirma: tengo que irme, tengo que marcharme, también a otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, que para eso me ha enviado mi Padre Dios. A partir de esta frase evangélica, te invito, querido amigo, a 3 sencillas enseñanzas. La primera: no te calles cuando de hablar de Dios se trata. No te calles cuando de hablar, de anunciar a Dios se trata. Ciertamente no buscamos polémicas estériles en el plano religioso, pero muchas veces callamos el amor de Dios, la salvación de Dios, la fortaleza que Dios trae a nuestra vida, la paz y esperanza que Dios siembra en nuestro corazón. No la hablamos, la callamos por miedos humanos, por respetos humanos, por comodidades o conveniencias personales. Que nunca se diga de nosotros perros mudos, que nunca se diga de nosotros nos avergonzamos de Jesús, porque entonces el Padre Dios se avergonzará de nosotros en la vida eterna. Yo escucho a veces en un momento libre, miro en la radio cuántas emisoras y pienso cuántas boberías se dicen frente a un micrófono. ¿Por qué la gente sensata? ¿Por qué la gente que tiene una palabra bonita, una palabra de luz, una palabra de esperanza, no es capaz de hablar? Hay tanta majadería que se dice, por ejemplo, en internet, en la televisión, en programas faranduleros o en la radio comercial. ¿Por qué no hay personas que hablen más del amor, de la familia, del respeto, de los valores, de la honestidad, del trabajo, de la fidelidad, de la lucha en la vida,
del sentido de esperar más allá de la muerte una vida eterna de Dios que es capaz de llenar nuestra existencia. No nos callemos por miedos o por respetos humanos. Una segunda enseñanza a partir de este Evangelio: anunciemos a Dios sin cansarnos, y aún cansados sigamos anunciando a tiempo y a destiempo. No puede ser más hermosa esa expresión de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, cuando se invita al misionero a tener los ojos fijos en Jesús, el gran consumador de nuestra fe. Hablemos sin cansarnos de que hemos sido salvados, de que nuestra vida se ha renovado por el amor de Dios. ¿Cuántas personas han sido curadas milagrosamente de una enfermedad bien agresiva? Muy emocionadas han ofrecido a Dios su vida y quizás las primeras semanas o meses hablan de Dios, pero luego se silencian. ¿Cuántas personas han visto frente a intrigas, frente a maldades humanas, cómo han sido cuidadas, protegidas por el poder de Dios y sin embargo se silencian? Anuncia el poder de Dios, anuncia el triunfo del bien sobre el mal, anuncia la victoria de la vida sobre la muerte. Anuncia que hemos sido llamados a la salvación, a la vida en plenitud con Dios. Anuncia que Cristo, por su sangre derramada, su vida entregada, nos ha salvado del peor mal, el desorden moral en nosotros mismos, ser salvados de nosotros mismos, ser salvados de la esclavitud que construimos en la vida por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por nuestros rencores, por nuestros prejuicios, por nuestros vicios. Anuncia sin cansarte y aún cansado, sigue anunciando el amor de Dios, fijo los ojos en su Hijo Jesús. Y una tercera enseñanza, a partir de esta palabra de Jesús: tengo que ir a otros pueblos a anunciarles el reino de Dios, que para eso me han enviado, es precisamente esta: reconozcamos que la vida nuestra es un envío de parte de Dios Padre para hablar de su amor, de la alegría de estar con Dios. Nuestra vida no la podemos entender como una misión solamente para estudiar, trabajar, comprar y vender, acumular unos pocos bienes materiales y al final morir y ser cremados o enterrados bajo tierra sin llevarnos nada. Mostremos que la gran misión del hombre: hemos sido enviados a esta tierra para cumplir una tarea definitiva. En Cristo somos liberados de la oscuridad. En Cristo encontramos la luz. En Cristo somos liberados de la mentira. En Cristo encontramos la verdad. Y esta misión de dar luz, de señalar la verdad de la vida a otros, es parte estructural de nuestra misión en la vida. No viniste solamente a trabajar, no viniste solamente a viajar, no viniste a esta tierra solamente a acumular bienes, no viniste a este mundo solamente a adquirir conocimientos en una universidad, leyendo y leyendo libros. Viniste a esta tierra con un envío, con una misión concreta: anunciar el amor salvador de Dios. Señor, gracias porque nos has abierto esa puerta. Gracias porque nos has enseñado ese camino. Gracias, Señor, porque nos descubres que el sentido último y esencial de nuestra vida, más allá de las penurias y más allá de las pasiones y confrontaciones humanas, es conocerte, amarte y servirte mejor, oh buen Dios. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador
has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. ¿Qué tal, amigos? Ahora pasamos a ver la parte de la
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, les llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, tomada del libro 1 de Samuel capítulo 3, nos presenta el precioso llamado que hace Dios del niñito Samuel. En tres circunstancias, en tres momentos distintos, Dios llama y no se cansa de llamar al hombre. El sacerdote Elí, ante el tercer llamado que Dios hace del niño Samuel para convocarlo a que sea de los suyos, reconoce que no es la voz de los hombres, sino la voz de Dios la que ha convocado a Samuel. Por eso le dice: «Ve a acostarte, y si alguien te llama, respóndele: habla, Señor, que tu siervo escucha». Es un modelo de respuesta vocacional, la expresión que le dice el sacerdote Elí a Samuel, un modelo de respuesta vocacional para nuestra vida. Y cuando llevamos pocos días del año nuevo, tenlo como un verdadero proyecto y programa de vida. Dile al Señor: habla en este nuevo año que tu siervo escucha. La línea de la primera lectura y el salmo responsorial de hoy. Jesús vino, 1, a curar enfermos. 2, a liberar del mal. 3, a orar y tener intimidad con el Padre Dios. 4, a ser un itinerante misionero de poblado en poblado, anunciando, predicando, proclamando el mensaje de salvación que el Padre Dios ha colocado en su corazón. Hoy, cuando quieres hacer la voluntad de Dios, pídele al Señor ser instrumento primero para ser una persona orante, de vida interior, de diálogo diario con el Señor, de estar en intimidad con Él, de leer su palabra, de reconocer su mensaje, de enamorarte del misterio de la persona de Jesús. En un segundo momento, el Señor te invita a que en los distintos ambientes de la empresa, de los amigos, de la familia, de terceras personas, tú hables de Jesús y de las maravillas que Jesucristo ha hecho en tu vida, de cómo ha renovado tu vida, ha cambiado tu relación matrimonial, te ha hecho un mejor ser humano, cómo te ha liberado de vicios, adicciones, de pecados que estaban fuertemente arraigados en ti. Y eso es testimonio y fuerza para que otros también crean que pueden ser liberados de las ataduras espirituales que hay en su corazón. Háblale a los hombres de cómo tú has sido sanado en tu corazón, de heridas de tu pasado, de enfermedades orgánicas, cómo de alguna manera Dios se ha glorificado en tu cuerpo, dándote salud y sanación. Jesús está en la casa de Simón Pedro, en la casa de su familia, concretamente de la suegra del apóstol Pedro. Nos dice el evangelista que estaba con fiebre muy alta, que él cura a esta mujer y enseguida ella con gran celeridad se pone a servirles. Luego nos habla de cómo Jesús sanaba a los enfermos que llevaban a su presencia, exorcizaba, liberaba de los demonios,
y salía a espacios separados, solitarios, para orar. Pero quizás el centro de todo este evangelio está ubicado en ese afán misionero de Jesucristo, cuando afirma: tengo que irme, tengo que marcharme, también a otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, que para eso me ha enviado mi Padre Dios. A partir de esta frase evangélica, te invito, querido amigo, a tres sencillas. En la misma línea encontramos el Salmo responsorial que hoy nos propone la liturgia en el Salmo 40, cuando se dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El salmista en efecto canta a Dios el deseo de cumplir, de guardar sus mandatos, y dice: yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Como está escrito en mi libro: para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Hoy digámosle al Señor: quiero hacer tu voluntad cada día de mi vida. Sé que tu voluntad en mí es sabia, es perfecta. A veces parece contradictoria con mis pareceres y criterios humanos, pero sé que obedeciendo a Dios no me equivoco, y por el contrario, que obedeciendo mis caprichos y deseos personales sí me puedo engañar. Pero hablemos del evangelio hermosísimo que hoy nos presenta Marcos en el capítulo 1. Jesús, saliendo con Santiago y Juan, hermanos entre sí, va a la casa de otros 2 hermanos, de Simón Pedro y Andrés. Nos cuenta el evangelista Marcos que la suegra de Pedro estaba enferma. Jesús se acerca, la cura, e inmediatamente ella se pone a servirles. Luego nos dice que al anochecer llevan ante la presencia de Jesús en la casa de la suegra de Simón Pedro a muchos enfermos y posesos, que Él sana y libera de sus males y de espíritus misteriosos que en el tiempo no se reconocían, algunos de la enfermedad, otros simplemente del mal que acecha el corazón humano. Finalmente se nos dice, siguiendo una seguidilla cronológica, que ha pasado el anochecer y que en la madrugada del día siguiente Jesús se marcha a un lugar en soledad, a cielo abierto, y se pone a orar. Y después de un buen espacio de oración, se va como itinerante con sus discípulos a misionar, a llevar el evangelio a otros pueblos cercanos. Encontramos 4 acciones claras de cómo Jesús hace la voluntad del Padre Dios en las enseñanzas. La primera: no te calles cuando de hablar de Dios se trata. No te calles cuando de hablar, de anunciar a Dios se trata. Ciertamente no buscamos polémicas estériles en el plano religioso, pero muchas veces callamos el amor de Dios, la salvación de Dios, la fortaleza que Dios trae a nuestra vida, la paz y esperanza que Dios siembra en nuestro corazón. No la hablamos, la callamos por miedos humanos, por respetos humanos, por comodidades o conveniencias personales. Que nunca se diga de nosotros perros mudos, que nunca se diga de nosotros nos avergonzamos de Jesús, porque entonces el Padre Dios se avergonzará de nosotros en la vida eterna. Yo escucho a veces en un momento libre, miro en la radio cuántas emisoras y pienso cuántas boberías se dicen frente a un micrófono. ¿Por qué la gente sensata? ¿Por qué la gente que tiene una palabra bonita, una palabra de luz, una palabra de esperanza, no es capaz de hablar? Hay tanta majadería que se dice, por ejemplo, en internet, en la televisión, en programas faranduleros o en la radio comercial. ¿Por qué no hay personas que hablen más del amor, de la familia, del respeto, de los valores, de la honestidad, del trabajo, de la fidelidad, de la lucha en la vida,
del sentido de esperar más allá de la muerte una vida eterna de Dios que es capaz de llenar nuestra existencia. No nos callemos por miedos o por respetos humanos. Una segunda enseñanza a partir de este Evangelio: anunciemos a Dios sin cansarnos, y aún cansados sigamos anunciando a tiempo y a destiempo. No puede ser más hermosa esa expresión de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, cuando se invita al misionero a tener los ojos fijos en Jesús, el gran consumador de nuestra fe. Hablemos sin cansarnos de que hemos sido salvados, de que nuestra vida se ha renovado por el amor de Dios. ¿Cuántas personas han sido curadas milagrosamente de una enfermedad bien agresiva? Muy emocionadas, han ofrecido a Dios su vida y quizás las primeras semanas o meses hablan de Dios, pero luego se silencian. ¿Cuántas personas han visto frente a intrigas, frente a maldades humanas, cómo han sido cuidadas, protegidas por el poder de Dios y sin embargo se silencian? Anuncia el poder de Dios, anuncia el triunfo del bien sobre el mal, anuncia la victoria de la vida sobre la muerte, anuncia que hemos sido llamados a la salvación, a la vida en plenitud con Dios. Anuncia que Cristo, por su sangre derramada, su vida entregada, nos ha salvado del peor mal, el desorden moral en nosotros mismos, ser salvados de nosotros mismos, ser salvados de la esclavitud que construimos en la vida por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por nuestros rencores, por nuestros prejuicios, por nuestros vicios. Anuncia sin cansarte y aún cansado, sigue anunciando el amor de Dios, fijo los ojos en su Hijo Jesús. Y una tercera enseñanza, a partir de esta palabra de Jesús: tengo que ir a otros pueblos a anunciarles el reino de Dios, que para eso me han enviado, es precisamente esta: reconozcamos que la vida nuestra es un envío de parte de Dios Padre para hablar de su amor, de la alegría de estar con Dios. Nuestra vida no la podemos entender como una misión solamente para estudiar, trabajar, comprar y vender, acumular unos pocos bienes materiales y al final morir y ser cremados o enterrados bajo tierra sin llevarnos nada. Mostremos que la gran misión del hombre, hemos sido enviados a esta tierra para cumplir una tarea definitiva. En Cristo somos liberados de la oscuridad. En Cristo encontramos la luz. En Cristo somos liberados de la mentira. En Cristo encontramos la verdad. Y esta misión de dar luz, de señalar la verdad de la vida a otros, es parte estructural de nuestra misión en la vida. No viniste solamente a trabajar, no viniste solamente a viajar, no viniste a esta tierra solamente a acumular bienes, no viniste a este mundo solamente a adquirir conocimientos en una universidad, leyendo y leyendo libros. Viniste a esta tierra con un envío, con una misión concreta: anunciar el amor salvador de Dios. Señor, gracias porque nos has abierto esa puerta. Gracias porque nos has enseñado ese camino. Gracias, Señor, porque nos descubres que el sentido último y esencial de nuestra vida, más allá de las penurias y más allá de las pasiones y confrontaciones humanas, es conocerte, amarte y servir.